siempre y bendita viva palabra de Dios. ¿Cuántos saben que el Señor va a hablar a nuestro corazón? El pastor José Castro con nosotros. Qué hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía, ¿verdad? Aquí envía el Señor bendición y vida eterna. Nuestra hermana Elena, que forma parte del ministerio de intercesión, ella recibió una palabra del Espíritu Santo para la iglesia. La llamé para que la compartiera, pero dice que no, que la comparta yo. Ella lo escribió y el Espíritu Santo habló a su vida diciéndole que la adoración, el clamor y la alabanza de hoy en día subió al trono de la gracia de Dios y fue recibida por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Agradecemos a Elena por dejarse usar por el Señor para que el Espíritu le hablara. Qué lindo ese orden de Dios, ¿verdad? Dios es un Dios de orden y es bueno compartirlo con ustedes, ¿no? Como ella se acercó a mi persona, como enseña Apocalipsis. Habla al ángel de la iglesia con ese orden precioso. Y una vez dada la autoridad de parte del ángel de la iglesia, en este caso el pastor, se comparte la palabra de parte de Dios. El reino de Dios es orden y funciona bajo autoridad. Estamos enseñando a formar discípulos para Cristo y esto es un principio que nunca podemos olvidar. ¿Cuántos lo creen? Si ya estamos preparados, quiero que abra sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 4, versos del 15 al 16. En dos textos va a estar basado este mensaje de la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versos del 15 al 16. Nos ponemos sobre nuestros pies en reverencia a la palabra. Agradecemos al Señor por ese hermoso testimonio de Orfi y también por el especial tan lindo de la mamá de nuestro hermano José Miguel. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando Dios da dones y talentos para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versos 15 y 16. Si ya todos lo tienen, quiero que tengamos un momento de oración. Padre, qué hermoso es estar en tu presencia, rendido a tus pies, Jesús, adorándote, glorificándote. Y qué bueno es saber que tú te contentas en medio de la alabanza y la adoración de tu pueblo, Señor. Ahora que vamos a escuchar tu palabra, queremos tener ese mismo espíritu reverente delante de ti, porque sabemos que tu palabra tiene poder y autoridad sobre nuestras vidas. Queremos que esa palabra tuya cumpla el propósito por el cual tú la envías a nuestros corazones, porque te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice así la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versos del 15 al 16. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a repetir todo el último, el 16, a la 1, a las 2 y a las 3. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Puede tomar asiento, iglesia de Jesucristo. Hemos arribado ya al cuarto mensaje de la serie que titulamos No seas solo un creyente, sé también un discípulo. A modo de recordatorio, en el primer mensaje dimos respuesta a la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo? Hablamos de tres diferencias muy significativas
y es que para el solo creyente número uno, Jesús es su Salvador. Pero para el discípulo, no solamente Jesús es su Salvador, sino también su Señor. La segunda diferencia es que para el solo creyente siempre trata de proteger su vida, pero el discípulo está dispuesto a entregar su vida. Y número 3, el solo creyente es condicional, pero el discípulo es incondicional. En el segundo mensaje dimos respuesta a otra pregunta: ¿qué hacer para ser formados como discípulos de Cristo? Allí dimos dos respuestas. La primera es que el bautismo en agua es elemental. Y la segunda, la rendición al Espíritu Santo es vital. ¿Cuántos de los que están aquí han bajado las aguas y se han bautizado? ¿Y cuántos se están rindiendo a la dirección del Espíritu Santo en sus vidas? En el tercer mensaje dimos respuesta a la misma pregunta: ¿qué hacer para ser formados como discípulos de Cristo? Hablamos también de dos respuestas. El tiempo con Jesús es primordial. Recuerden que mientras más tiempo pasamos con Jesús, más vamos a hablar como Jesús, más vamos a actuar como Jesús y más vamos a comportarnos como Jesús, a reír como Jesús y a manifestar en nosotros la vida de Jesús. Jesús mismo estableció este principio cuando Marcos en 3:14 dijo: y estableció a 12 para que estuviesen con él. Simplemente para que estuviesen con él en su presencia. El número 2 fue que el permanecer en su palabra es imprescindible. Definimos qué cosa es permanecer en su palabra. Es escudriñar su palabra, guardar su palabra, vivir su palabra y predicar su palabra de una forma continua, constante, todos los días de nuestra vida. Como leímos en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso es que Jesús a sus discípulos no solamente les enseñaba a escudriñar la palabra, no solamente les aconsejaba guardar la palabra, no solamente les instaba a vivir la palabra, sino también a predicar la palabra de Dios. Y en este cuarto mensaje vamos a seguir dando respuesta a la misma pregunta: ¿qué hacer para ser formados como discípulos de Cristo? Hazle la pregunta a la persona que tienes a tu lado: ¿qué hacer para ser formados como discípulos de Cristo? ¿Cuántos de los que están aquí siguen anhelando ser formados como discípulos de Cristo? Porque yo todos los días anhelo en mi corazón que el Espíritu Santo forme en mí un verdadero discípulo de Cristo. Y la quinta respuesta a esta pregunta, que ya es un tercer mensaje que nos ha tomado, es que el servicio en su obra es esencial. Quiero que preste atención a esto porque es algo fundamentalísimo para nosotros ser formados como discípulos de Cristo. El servicio en su obra es esencial. Leímos todos en el verso 15, el introductorio: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Quiere decir que si nosotros, para ser formados como verdaderos discípulos de Cristo, tenemos que ser formados y crecer en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, entonces no solamente debemos crecer en el área de rendición al Espíritu Santo, que Jesús precisamente lo hizo, no solamente en la comunión con el Padre, que Jesús mismo lo ejemplificó, no solamente en permanecer en su palabra, que Jesús también lo vivió, sino también en el servicio a su obra, que Jesús también lo ejerció. Ahora, si tenemos que crecer en cuanto al servicio en su obra, de la manera que Jesús sirvió, porque tenemos que crecer en todo aquel que es la cabeza, entonces tenemos que analizar la forma en la que Jesús sirvió. Jesús priorizó servir al Padre
sin requerir servicios propios. En Marcos 10:45 dice así la Escritura: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Jesucristo enseñó la doctrina del Padre. Jesucristo no vino a hacer su propia voluntad, vino a hacer la voluntad del Padre. Jesucristo pastoreó, guió, alimentó, orientó a todos aquellos que le dio el Padre. Y al final de todo completó la obra que el Padre le había encomendado, aún sin tener dónde a recostar su cabeza. En Juan 17:4, así dijo Jesús al Padre en aquella oración sacerdotal: pienso de rodillas delante de Él, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, este ejemplo de servicio de Jesús, no vayan a pensar que solamente fue para aquellos 12 discípulos que Él estaba formando. No. Ha sido para millones y millones de discípulos a través de toda la historia, de 2000 años para acá aproximadamente, incluyéndonos también a ti y a mí. Por eso dile a la persona que tienes a tu lado: prioriza servir al Padre sin requerir servicios propios. En Mateo 20:25-26, Jesús hizo otra vez eco de esto diciendo: entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Es interesante que cuando hablamos de la profundidad de entrega total en cuanto al servicio a Dios, y lo queremos enseñar, y muchas de las personas lo quieren llevar a la práctica en su vida, se hacen una pregunta: bueno, ¿y qué gano yo con servir a Dios? Déjame decirte que no eres el primero que has hecho esa pregunta, ni tampoco vas a ser el último que has hecho esa pregunta. Definitivamente no, porque antes de que tú la hicieras, quizás otros 2000 años aproximadamente atrás, alguien la hizo, y fue el apóstol Pedro. En Mateo 19:27, Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos?, preguntó el apóstol Pedro. Miren, cuando estamos nosotros siendo formados como verdaderos discípulos de Cristo, quiero que aprendas algo. Nuestros deberes están primero que nuestros derechos. Nuestras responsabilidades están por encima de nuestros privilegios. El bien de los demás tiene que anteponerse a nuestro propio bien. Y tenemos que estar primero en la casa del luto que en la casa del banquete, sin esperar absolutamente nada a cambio. En 1 Corintios 9:19, por eso el apóstol Pablo dijo: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. ¿Cuántos a Cristo le ha hecho libre en este momento? ¿Te sientes libre en el Señor? Quiero que levantes tu mano y lo grites bien fuerte: yo me siento libre en Jesucristo, porque dice la Biblia que al que al Hijo libertare sería verdaderamente libre. Pablo sentía esta libertad en Cristo, pero siendo libre de todos, se hacía siervo de todos. Dile a la persona que tienes a tu lado: tú estás para servirme a mí. Díselo, no tengas pena, dile: tú estás para servirme a mí. Rapidito, ahora respóndale: yo estoy para servirte a ti. De nuevo, yo estoy para servirte a ti. Tómale la mano a la persona que tienes al lado, enlázalo por las coyunturas, porque eso es lo que dice Efesios: enlazados por las coyunturas, según la actividad propia de cada miembro, nos edificamos para ir creciendo en ese amor del Señor. Dile que está a tu lado: yo te necesito para crecer. Y tú me necesitas para crecer, porque es enlazado por las coyunturas. Este asunto de servir al Señor sin esperar nada a cambio es algo que ha desaparecido del cristianismo moderno. ¿Qué gano yo con servir a Dios? ¿Qué beneficios voy a tener? Porque hoy en día así se maneja
este mundo en el cual vivimos, si alguien hace un favor, es porque sabe que después esa persona tiene posibilidad de devolverle el favor. Mire, mi hermano, es increíble cómo la Biblia está llena de estas historias. Y lógicamente Dios actuó no porque lo merecían, sino actuó por misericordia, ¿verdad? Y cuántos de los que estamos aquí también repetimos historias que están registradas en la Biblia. ¿Sabes cuántas personas he escuchado con testimonio decir: ay, Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir? Oye, qué osadía tan grande. Y a veces que pensamos que estamos haciendo algo demasiado espiritual. Pero no, el discípulo de Cristo debe decir: yo te voy a servir aunque tú jamás, mientras viva, me sanes. Es increíble lo que decía Job: aunque él me matare, yo esperaré en él. Díselo a la persona que tiene todo: aunque él me matare, yo le voy a servir todos los días de mi vida, porque he sido llamado como discípulo de Cristo para servir sin esperar nada de parte del Señor. Así montones de historias. Inclusive se atrevió por allá Jacob a decirle al Señor: Señor, si tú me prosperas en todas las cosas, te voy a dar los diezmos de todo. Qué osadía tan grande. Y lógicamente Dios, que es un Dios misericordioso, vino y lo bendijo. Y es verdad que le dio los diezmos de todo. Y así pensamos nosotros de esa manera: ay, Señor, si tú me bendices, yo te voy a dar los diezmos de todo. No, eso no va a pasar, mi hermano. Cuando Dios lo bendiga a usted abundantemente, lo menos que va a dar es el diezmo. Tú tienes que decirle: Señor, te voy a diezmar y te voy a ofrendar, aunque me esté muriendo de hambre y no me alcance para la renta. Ese es el corazón del siervo de Dios en todo el aspecto de la palabra de servicio. Pero hemos cambiado el asunto de lo que es el servicio verdadero y hemos comercializado el evangelio. Muchos de los que están aquí se están preparando en el seminario bíblico, están estudiando la palabra. Y Dios lo va a levantar. Aquí creo yo que Dios está formando pastores, misioneros, evangelistas. Los creo con todas las fuerzas de mi corazón, porque veo llamado en muchos de ellos que están pisando los talones. Pero quiero decirte, cuando ese llamado aparezca en tu vida, que tú lo sientas en tu corazón y te digan: hay un llamado pastoral. Aquellos que anhelan pastorear el rebaño del Señor, no preguntes por salario, pregunta primeramente por las ovejas. Es increíble la cantidad de personas que vemos hoy en día con deseos, entre comillas, de plantar iglesias. Sí, voy a plantar una iglesia. ¿De cuánto es el salario? ¿Me van a pagar la renta? ¿Dónde voy a vivir? ¿Quién me va a sustentar? Y no quiero mencionar la ola tan hermosa que hay por ahí, entre comillas, porque muchos la llaman hermosa, de ministros de alabanza que no adoran, que no tocan un instrumento si no le pagan el día que lo hacen. Mira, iglesia, esto es algo ya que se está contagiando y contagiando y contagiando en la vida, y vamos a seguir creciendo. Dios nos va a seguir usando, pero usted no puede reclamar un centavo a Dios por lo que usted hace por la obra de Dios, porque ya Él te lo dio todo en la cruz del Calvario. Dio lo mejor de Él, lo más valioso, a su Hijo Jesucristo. Usted tiene que servirle al Señor con todo su corazón, sin esperar nada a cambio. ¿Ustedes creen que Jesucristo esperó algo a cambio? No, al contrario. ¿Cuál fue el beneficio que le dio a las personas a las cuales Él servía? Todos lo dejaron abandonado en la cruz. Yo ni me acuerdo de ti, ¿verdad? ¿Cuántas veces le preguntaron a Pedro: oye, Pedro, tú estabas con Jesús? ¿Cuántas veces lo negó? Antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Yo ni lo conozco, no sé ni quién es. Y si lo vi no me acuerdo. Y así es algo que está constantemente establecido en la palabra de Génesis, Apocalipsis. Porque el corazón de Jesús era un corazón de siervo.
Y ese es el corazón que tenemos que cultivar nosotros si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo. Si queremos que nuestra adoración suba al trono de la gracia de Dios. Si queremos que la predicación del evangelio taladre los corazones y sigamos formando verdaderos discípulos para Cristo. Cuando mandó a sus discípulos, comenzaron también a cuestionar el envío. Oye, nada, arranquen por ahí para allá. No le hace falta alfoja, no le hace falta nada, no le hace falta, no le hace falta vestido, porque el obrero es digno de su salario. Dios va a proveer de una forma preciosa sobre tu vida si tú con un corazón dispuesto das el primer paso. Pero lo hemos invertido hoy en día y no entendemos este principio, y ahora nos va arrastrando y nos va arrastrando y nos va arrastrando. Y yo no quiero que no me arrastre a nadie del templo de la Biblia abierta de Homestead. Usted simplemente sirva a Dios primeramente por lo que es Dios, porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros somos sus siervos. Por eso es que Jesús le decía a sus discípulos: ¿por qué ustedes me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Porque Él estaba estableciendo en ellos el corazón de siervo. Bueno, se quedaron asombrados. Pedro se quedó asombrado cuando se tiró de rodillas, tomó un lebrillo y comenzó a darle los pies a los discípulos. Oye, ¿cómo es posible que el maestro haga esto? Porque tenían un paradigma diferente de lo que es un líder verdadero de Dios. Y no quiero mencionar sobre líderes contemporáneos hoy en día que, entre comillas, sirven a Dios y dicen que sirven al pueblo, pero se ve todo lo contrario. Ni sirven a Dios y son servidos por el pueblo. Déjeme decirte, si tú eres un líder del Señor, escucha esto: tú no estás para que el pueblo te sirva, tú estás para servir al pueblo. Inclusive todo líder mundial establecido no está para que el pueblo lo sirva. Los presidentes están para servir al pueblo. Los congresistas están para servir al pueblo. Todo líder establecido por Dios, autoridad, está para servir al pueblo. Como dice Romanos, son servidores para el pueblo. Imagínate, si está establecido para lo secular, para este mundo en el que vivimos, ¿cuánto más para nosotros? Por eso tienes que decirle a la persona que está a todos: cambia la perspectiva. No estoy en contra del salario para el obrero que trabaja verdaderamente. No, es bíblico. El obrero es digno de su salario. Pero quiero que preste atención a esta expresión que le voy a decir. No es lo mismo que te paguen porque tú sirves a Dios a que tú sirvas a Dios porque te pagan. No sé si usted captó la idea. Voy a repetirla. No es lo mismo que te paguen porque tú sirves a Dios a que tú sirvas a Dios porque te pagan. Hay una gran diferencia. Lo triste de la historia es que es un hilo muy fino que piensan las personas que no lo han pasado y, sin darse cuenta, están recibiendo un salario con el deseo, entre comillas, de servir a Dios, pero no, se están sirviendo primeramente a ellos mismos. Y ese hilo es muy difícil, escuchen esto, de identificar. Y como a todos nos gusta, oye, es que estamos tan pegados a esta tierra, estamos tan pegados al billete verde, que cualquier paso en falso cruzamos la línea. Pero dile a la persona que está a tu lado: identifica la línea. Identifica la línea, porque gracias a Dios que aquí hay personas que entienden este principio. Pero hay muchas personas que están allá afuera que han cruzado el hilo. Lo triste de la historia es que llevaban 30 años sin cruzar el hilo y de momento cruzaron el hilo. Por eso dice la Biblia: mira, aquel que se cree firme, cuidado que no caiga. Y yo estoy aquí como pastor para que usted no cruce el hilo. ¿Sabe por qué?
porque va a sufrir mucho en su vida. Dile a la persona que tienes a tu lado: sirve con todo tu corazón. Sirve con lo que Dios ha puesto en tus manos. Sirve con lo que Él te ha dado. Tú no necesitas otra cosa para servir a Dios. Ya te lo dio todo el Espíritu Santo. Te ha dado dones, te ha dado talento, te ha dado la unción preciosa, porque todos tenemos la unción del Santo. ¿Qué más vas a pedir? ¿Tienes llamado de evangelista? No te preocupes por la ofrenda que te van a dar. Preocúpate por la predicación que vas a dar. En 2 de Corintios 4:5 dijo el apóstol Pablo: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Con toda la libertad que tenía el apóstol Pablo, él sabía que era no solamente siervo de Dios, sino siervo del pueblo, para estar a servicio del pueblo. Dile que está a tu lado: ¿a quién tú sirves? Ahora, partiendo del punto de servir como Jesús sirvió, es que entonces podemos pensar en servir a Dios correctamente y ser formados adecuadamente como discípulos de Cristo. Porque si no servimos como Jesús sirvió, nunca vamos a ser formados correctamente como discípulos de Dios en nuestro servicio. Miren, es increíble que ¿cuántos saben que Jesús viene pronto? Y la Biblia dice que Él viene, pero su galardón con Él. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahí está el detalle de la cantidad de sorpresas que se van a ver en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Y sabes que Él no te va a recompensar por las obras que tú has hecho. No, Él te va a recompensar según sea su obra. Hay una gran diferencia. Porque ¿cuánta gente no hay supuestamente obrando en este mundo? Bueno, los grandes millonarios, ¿verdad?, construyen hospitales y dan a los pobres, pero hay una intención doble para que no le quiten los impuestos. Esas son obras de heno, de manera de hojarasca. Pero hay obras de oro, de plata, de piedras preciosas que permanecen, porque Dios nos va a juzgar para darnos el galardón, no por lo que hicimos, sino con la intención del corazón con la que hicimos las cosas. Y esa es la gran diferencia. Por eso es que Jesús dijo: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Usted ve montones de congregaciones, ve montones de personas, entre comillas, obrando, sirviendo al Señor. Sí, pero Jesús se está refiriendo a algo más profundo. Porque óyeme, hoy en día encontrar un verdadero siervo de Dios o un obrero genuino de Dios, parece que hay que buscar como una aguja en un pajar. Pero el deseo de mi corazón como pastor es que cuando entren por esa puerta, aquí no busquen una aguja en un pajar, no, al contrario, sino que esté lleno completamente de agujas y que no haya paja por ningún lugar, porque la paja se va a quemar. Dile al que está a tu lado: sé formado como discípulo de Cristo. Partiendo del punto que verdaderamente vamos a obrar como Jesús obró y servir como Jesús sirvió, es que si evangelizamos, si predicamos, si enseñamos, si aconsejamos, si repartimos, asistimos, acompañamos, intercedemos, limpiamos, organizamos, tenemos que hacerlo con un corazón de siervo como el de Jesús. Si usted no lo hace de esa manera, usted no se está dejando formar por el Espíritu Santo como discípulo de Cristo. Se estará formando como el líder de una gran nación o de una gran compañía que no tiene nada que ver con un discípulo de Cristo. Pero tienes que servir como Jesús sirvió. Díselo a la persona que tienes a tu lado: tienes que servir como Jesús sirvió.
Partiendo de este punto, no solamente vamos a crecer nosotros como discípulos de Cristo en cuanto al servicio a Dios, sino que aquellos que nos ven, que tenemos a nuestro lado, también van a ser beneficiados y crecer. Recuerden la expresión que dije el mensaje pasado: usted, mientras está siendo formado como discípulo de Cristo, también está formando discípulos. Yo no sé si usted tiene esa perspectiva en su mente, pero usted no está aquí porque fue sacado de un desembarco de aspirina. No. Usted está aquí siendo formado como discípulo para formar como discípulo al hermano que tiene al lado, porque es la misión que ha dado Dios a la iglesia: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Mira, hermano, la Biblia enseña que nos exhortemos unos a otros. Eso es lo que enseña la Biblia. A veces pensamos que para exhortarnos unos a otros tenemos que ser líderes, pastores, evangelistas, profetas. No. Cualquiera persona acabado de nacer de nuevo, mira, el que se convierta hoy cuando haga el llamado, esa persona tiene la capacidad del Espíritu Santo para exhortar a mi hermano Oscar, que lleva 84 años en el evangelio. Me pasé un poco, ¿verdad? Oye, el cubano es exagerado. Y a veces no entendemos, vemos al hermano por ahí un poco chueco, haciendo cosas desordenadas. Y no, yo no voy a meterme en ese problema, porque ¿qué va a aconsejar a mi hermano? Después me lo busco de enemigo. Y es verdad que se lo echa de enemigo, no es mentira. Porque oye, como duele que digan la verdad en la cara a alguien. Pero la verdad nos hace libres. Usted está siendo formado como discípulo para seguir exhortando y formando discípulos. Si usted ve a algún hermano en mal camino, haciendo cosas desordenadas y se lo ve brincando el hilo tan fino, repréndele en el nombre de Jesús, porque Él te ha dado autoridad para hacer discípulos. Hazlo con amor, no para destruirlo, sino para levantarlo. Porque creo que 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Usted piensa que solamente la responsabilidad de ser discípulo es mía como pastor de la iglesia y de los maestros de INSO discipulados. No. Es una responsabilidad de todos hacer discípulos a todas las naciones. Y Dios nos va a pedir cuenta, porque nos ha encomendado a ti y a mí. Dile que tú alguna vez has reprendido a alguien. Díselo. ¿Alguna vez has reprendido a alguien? Miren, el que verdaderamente ha nacido de nuevo y es un verdadero discípulo, cuando tú lo reprendes, al principio se te enfrenta un poco. Dice, oye, dale suave. Pero si verdaderamente es de Dios, te puedo asegurar que te lo va a agradecer el día de mañana y te va a decir: gracias por la corrección, gracias por la instrucción que me diste, porque la verdad nos hará libre. Nada más nos puede hacer libre la verdad de la palabra de Dios. Jesús dijo: y vendréis al conocimiento de la verdad, y la verdad os hará libre. Nuestro pensamiento cuando servimos, ¿sabes cuál debe ser? Oye, en mi servicio, ¿estoy yo formando discípulos? Porque esa es otra historia que tenemos que contar más adelante, ¿no? Porque hay personas que a veces no saben ni por qué vienen a la iglesia, ni para qué vienen a la iglesia, ni por qué leen la Biblia, ni por qué estudian. Y así viven como Alicia en el país de las maravillas. Y no hay un sentido, pero no, hay un sentido bíblico. Tú fuiste llamado a ser discípulo de Cristo para que como instrumento en las manos de Dios sigas haciendo discípulos. Tienes una misión, iglesia. Es la misión de todos en conjunto. Verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mira, estamos convencidos que es el Espíritu Santo que forma discípulos. ¿Saben eso? No es el pastor, no es el maestro de INSTA discipulado que hace crecer al discípulo. Es el Espíritu Santo el que hace crecer al discípulo. Pero quizás no te has dado cuenta, tú y yo somos los instrumentos de crecimiento. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, enlazado por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro.
¿Cuántos son miembros del cuerpo de Cristo? Hay una actividad propia que Dios te ha dado a ti, que es para tu hermano en Cristo, para tu hermana en Cristo. Por eso es que no debemos dejar de congregarnos, porque el don que Dios le ha dado a Julia lo necesita Judy. El que Dios le ha dado a Judy lo necesita allá nuestra hermana Lolinda. El que le ha dado a Lolinda lo necesita nuestro hermano Julio. Y lo interesante es que es enlazado por las coyunturas. A veces cuando empieza el servicio, a veces digamos cuando termina la alabanza, los mando a abrazar a cada uno de ustedes. A veces los mando a orar los unos por los otros. No, como les decía el domingo pasado, nada es por carambola. No, es para que tú entiendas que tienes que estar enlazado por las coyunturas, físicamente aquí, visiblemente a tu hermano. Porque la otra historia es que hoy en día, ya sentado en la casa frente a un televisor, piensan que está yendo a la iglesia porque oraron un poquito, oraron a través del mensaje del televisor que está la persona ahí y ya es suficiente. No, el diseño divino por Jesús es congregarnos, enlazado por las coyunturas. Recibimos el crecimiento para ir edificándonos en amor. Recuerde, usted está siendo discípulo y no va a ser mucho sentado con los pies cruzados, con una taza de café y algunos con un tabaco escondido. No es la forma que vamos a ser discípulos. Nótese que Jesús dijo, id. Él dijo que te quedaras sentado en la casa. ¿Por qué la expresión id? Porque requiere acción. Tienes que moverte. Tienes que moverte. Óyeme, si todas las galaxias se mueven, si todas las constelaciones se mueven, si todo lo creado se mueve, ¿cómo tú no vas a moverte para Cristo? Mira, nosotros a veces establecemos acá las clases de membresía, bautismo, toda una serie de cosas. Y de la misma manera, no es coincidencia, nada de lo que hacemos tiene un sentido. Cuando llamo a las personas a los reuniones, a ver cuál es tu talento, cuál es tu don. Queremos que tú puedas servir en el cuerpo de Cristo porque la iglesia te necesita. De una forma o de otra, la iglesia te necesita. ¿Sabía usted algo? Quiero que Nathan quede aquí bajito entre nosotros. Yo solo no puedo formarlos a todos ustedes como discípulos de Cristo. Los maestros de INSE no pueden ellos solos enseñarlos a ustedes como discípulos de Cristo. Dicho sea de paso, esta predicación que les estoy dando, ¿cuántos se están gozando hoy en día? Bueno, esta predicación que yo estoy compartiendo con ustedes, que el primero que ministra es a mí, no es ni siquiera un 2% de hacer discípulos. ¿Sabía usted eso? La clase que usted recibe en INSTE, oye, con esto colegio no quiero que se vaya de INSTE, quédese en INSTE, porque es una metodología excelente. No es ni siquiera el 5% de formar un discípulo. Esto es interacción. Todos los días, enlazado por las coyunturas. Uno, sentarte a hablar, ¿qué pasa, Jessica? Voy a visitarla, voy aquí, voy allá. Mi hermano, cambia esta forma de ser. Aquí estoy para servirte. Voy a orar por ti, voy a acercarme a ti. Voy a llamar por teléfono a mi hermano para que se levante porque está caído. Es un proceso continuo que nos lleva a las 24 horas del día formar discípulos para Cristo. Por eso a veces me impresiona personas que en un momento determinado pasan un curso de 3 meses en el internet y dicen que ya son pastores. Es un caos triste que estamos viviendo hoy en día. Hay mucha ausencia de discípulos dentro del cuerpo de Cristo. Por eso es el título del mensaje: no sea solo un creyente, sé también un discípulo. Porque de creyentes está lleno el planeta, pero no está muy lleno de verdaderos discípulos de Cristo. Dale un fuerte aplauso a tu Cristo. Por eso ratifico y afirmo que en esta formación de discípulos el servicio en su obra es esencial. ¿Por qué es esencial, pastor? Mi hermano, eso viene desde el principio. El servicio debe ser algo común en nosotros.
O sea, nadie tiene que forzarnos a eso. Inclusive dice la Biblia en Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo preparó todo desde el principio y no te has dado cuenta. Miren, cuando Dios creó los cielos y la tierra, vio que todo era bueno en gran manera. ¿Cuántos lo saben? Lo preparó todo. Y cuando creó a Adán y a Eva, ¿usted cree que los creó para que se quedaran sentados? No, los puso a trabajar, los puso a servir. Tienen que cuidar el huerto, tienen que labrar el huerto y multiplicar sobre la faz de la tierra. O sea, lo que yo les he dado, tienen que ponerlo en acción. Así por eso es que llamó a personas para que les sirvieran todo el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Dile que está a tu lado: si no sirves para servir, estás en un problema. Porque es algo natural, esencial para el hombre o la mujer de Dios que ha nacido de nuevo. Así que las preguntas importantes a hacerse en este mensaje son: ¿estás desarrollando un corazón de siervo como el de Jesús? ¿Estás sirviendo como instrumento discipulador para Jesús? ¿Estás ejerciendo el don que Dios te ha dado? Mire, si la respuesta es no a todas estas preguntas, usted está frisando en usted mismo el discípulo que el Espíritu Santo quiere formar en ti. Y estás privando a los demás del cuerpo de Cristo de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ellos. Porque el Espíritu Santo te ha dado los dones para que tu hermano sea formado como discípulo de Cristo. Verso 16, la segunda parte: unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. El apóstol Pedro, como discípulo y discipulador, entendía lo esencial que era esto. Por eso dijo en 1 de Pedro 4:10: cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es un mandato que nos da el apóstol Pedro en este texto. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Cuántos tienen dones espirituales aquí hoy en día? Levante su mano, no tenga temor. ¿Cuántos tienen dones espirituales dados por el Espíritu Santo? Es para que hagas uso de ese don que el Espíritu Santo te ha dado. El apóstol Pablo también tenía la misma idea, siendo discípulo y discipulador. Conocía el impacto de poner nuestros dones al servicio de Dios. Romanos 12, del 6 al 8 dijo: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir. El que enseña la enseñanza, es que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Cuántos tienen el don de profecía aquí? Levanten su mano. El don de fe, el don de servicio, el don de dar, el don de la enseñanza, el don de la exhortación, el de presidir, de misericordia, apostólica, evangelística, pastoral, discernimiento de espíritu, lengua, interpretación de lengua, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, de sanidad, administración, ayuda, de milagros. 20 dones espirituales registrados en la Biblia. ¿Para qué los tienes? Porque hay un principio inquebrantable en la Biblia. Recibiste de gracia, darlo de gracia a los demás. Por eso es que cuando se acobardó un poco Timoteo, ¿sabe lo que le dijo Pablo? Aviva el fuego del don que está en ti por la imposición de manos. Y hoy en día tenemos que avivar el fuego del don que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros. Porque sé, iglesia, que tienes muchos dones espirituales que Él te ha dado. Dile a la persona que tienes a tu lado: aviva el fuego del don que el Espíritu Santo te ha dado. Avívalo. Es necesario que lo avivemos, porque lo necesitamos como instrumento en las manos de Dios para seguir haciendo discípulos.
Tenemos talento. ¿Quién tiene el talento de la música, del canto, de la danza, de la administración, de la organización? ¿Cuántos tienen el llamado a las misiones, llamado a la consejería, llamado a la intercesión? Un montón de cosas. Iglesias que tenemos acá. Y no te lo dio el Señor para empinar chiringa en el parque por la mañana. No, te lo dio para que lo uses y lo pongas al servicio de Dios todos los días de tu vida. Dile a la persona que tienes a tu lado: estás sirviendo con el don que Dios te ha dado. Porque Él te va a pedir cuenta. Por ese don y talento, Él te va a pedir cuenta el día de mañana. Porque estás privando a tu hermano en Cristo que se fortalezca y crezca en el Señor. Mira, el apóstol Pablo tenía tan enraizado este principio que dijo: y ay de mí si no predicase este evangelio. Piensa en esta expresión de Pablo y dígase usted mismo: y ay de mí si no ejerzo yo el don de lenguas. Y ay de mí si no pongo por obra el don de evangelista. Lo triste de la historia es que si tú no lo haces, las piedras lo van a hacer por ti. Porque Dios usa a quien tenga que usar. Hasta una mula usó para darle un mensaje a una persona. Pero quiere darte ese privilegio a ti. Porque la mula no es la especial creación de Dios. Eres tú la especial creación de Dios. No es la piedra la preciosa creación de Dios. Eres tú, Joennis, la preciosa creación de Dios. Quiere compartir todas las cosas con nosotros. Por eso es que dijo la Biblia en una ocasión en Juan 17: yo les he dado de tu gloria. Usted sabe que somos portadores de la gloria de Dios. Yo les he dado de tu gloria. Así enseña la Biblia. Mira, iglesia, dice la Escritura que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Cuántos lo saben? Es que Cristo quiere compartir tanto con nosotros. El Espíritu Santo quiere compartir tanto con nosotros. Él no quiere reinar solo en esta tierra. ¿Sabía usted eso? Él quiere que nosotros reinemos con Él. ¿Usted cree que el uso de los dones que usted está ejerciendo para servir en el cuerpo de Cristo, para administrarlo, solamente es para esta época, para el siglo presente? No. Es una preparación para el siglo venidero. Escuche esto: es una preparación para el siglo venidero, para que tú puedas reinar con Cristo. No estoy hablando de ejercer los dones exactamente allá, porque la Biblia enseña también que las lenguas se acabarán y la profecía también. Tenemos que tener ese principio bíblico, pero forma parte de nuestra preparación para reinar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para ver cuán fiel tú eres en lo poco. Para eso es. Porque si no eres fiel en lo poco, Él no te va a poner en lo mucho. Dile a la persona que tiene salud: estamos demasiado pegados al dinero. Estamos demasiado pegados a esta tierra. Estamos demasiado pegados al carro del año. Estamos demasiado pegados al zapato de tacón. Estamos demasiado pegados al tinte de pelo. Por eso es que no me pinto el pelo yo, para no confundirme, no cruzar la línea. Óyeme, no, el bombardeo que te tiran por ahí, ¿verdad? Oye, no, pues dale, que tú tienes mucho valor, tienes que cuidarte, mira aquello y lo otro, y dale. Bueno, fue precisamente lo que le dijo Pedro a Jesús, ¿verdad? Cuando dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado y muera por los pecadores, que iba para Jerusalén. ¿Qué le dijo Pedro? Oye, no, mi hermano, tal no te acontezca a ti. Con una buena intención.
cuidar a Jesús al que estaba sirviendo con un corazón genuino. Oye, no, muchachos, quédate aquí, mira, te vamos a hacer un pantalón de último modelo, quédate con nosotros, te vamos a construir una casa. No, que va. ¿Sabe lo que le respondió Jesús? Apártate de mí, Satanás. Cuando algo se interfiere en este mundo para que no sirvamos a Dios de corazón, tienes que decirte a ti mismo: apártate de mí, Satanás. Porque todo esto un día se acaba. Todo esto un día se acaba. Dice la Biblia: el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso es que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, fue a la cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Algo similar pasa con nosotros. No igual, porque nunca vamos a ser exaltados como Jesús es. Nunca vamos a ser Dios como Jesús lo es. Sí, porque hay una doctrina rara por ahí. Es una denominación que según el comportamiento de nosotros vamos a convertirnos en ángeles. Y después de ángeles podemos ser Dios. Inclusive para este tipo de concilio hay un montón de dioses allá arriba. El ser humano es una raza independiente a los ángeles. Has oído personas que dicen: oye, murió tu mamá, tu papá, tu hermano, ahora tienes un ángel que te está cuidando. No, él no te está cuidando, no es ningún ángel, no se convirtió en ángel. No. Si murió con Cristo, está en la presencia de Dios esperando el tribunal de Cristo para recibir su recompensa. Si murió sin Cristo, está en el Hades esperando el juicio final del gran trono blanco para ser condenado, no para ser salvado. Aquí no hay vuelta de hoja. No vamos a llegar a esa exaltación de Cristo, porque no hay uno como Él. No solamente en este siglo, sino también en el venidero, no hay uno como Él. Pero algo similar, porque Él es el hermano mayor, nosotros los hermanos más pequeños. ¿Cuántos saben que tenemos un nombre nuevo preparado? Se nos va a dar un nombre, no que es sobre todo nombre, pero se nos va a dar un nombre. ¿Cuántos anhelan un nombre precioso de parte de Dios? Un nombre nuevo. No pregunte más por dinero cuando vayas a servir a Dios. No pregunte más por cenizas que se van a quedar aquí. No. Solamente abre tu corazón y dile: ¿para qué soy bueno? ¿En qué te puedo servir, Señor? Aunque me muera sirviéndote, aquí estoy. Registra mi vida. Primera de Corintios 14:12 decía el apóstol Pablo: así también vosotros que anheláis dones espirituales, procurar, la palabra correcta que dice abundar. Procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Dice que procuremos abundar. A veces a duras penas voy a visitar a alguien una vez cada un año. A veces a duras penas lo llamo por teléfono una vez cada 6 meses. No, dice la Biblia que procuremos abundar en estos dones. Lo que Dios te ha dado, no seas mezquino. Dice que tienes que darlo en abundancia. Si Dios te ha dado el don de misericordia, mi hermano, donde está la necesidad, donde está la agonía, la enfermedad, donde esté, ve allí arriba de la persona y comienza a darle de ese don que el Señor te ha dado para que sea edificado, sea lo que sea. Dile que al otro lado: no escatimes. No escatimes, porque Pablo dice que tenemos que darlo abundantemente, en abundancia, para edificación del cuerpo de Cristo. La buena cosa de esto es que el protemplo es el domingo que viene. Hoy no hay almuerzo allá afuera. Puedo quedarme aquí hasta las 3 de la tarde. Aunque me dice el Ujier que a las 1:15 todo el mundo se va para su casa, yo me quedo aquí solo predicando. Primera de Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu
para provecho. ¿Para qué? Para provecho. Para que yo sea beneficiado, para que usted sea beneficiada, para que el niño sea beneficiado, para que el joven sea beneficiado. Es para eso. Vosotros que anheláis dones espirituales, dadlo con abundancia para provecho de tu hermano. ¿Cuántos de los que están aquí a veces quieren el don pastoral? Levante su mano, no tenga pena. ¿Cuántos quieren el don pastoral? Levante su mano. ¿Cuántos quieren el don de evangelista? Levante su mano, no tenga pena. Dice la Biblia que el que anhela obispado, buena cosa anhela. No hay nada de malo anhelar los dones. La Biblia dice que anhelemos los dones espirituales. ¿Cuántos anhelan el don de profecía? ¿Cuántos lo anhelan? Ser llamado al campo de las misiones. ¿Cuántas cosas? El don de la enseñanza para ser un excelente maestro. Todos lo anhelamos. Los dones espirituales. Ahora, ¿cuánto estamos dispuestos a servir cuando ese don caiga sobre nosotros? Cuando te caiga ese don pastoral y te llamen a las 2 de la mañana porque hay uno en el hospital, o otro que se quiere quitar la vida, o la esposa está con un bate de pelota dándole batazo al esposo. Y ese es el corazón de siervo que tenemos que comenzar a desarrollar para ser formados como verdaderos discípulos de Cristo. Porque el día que tú crees que tengas el don pastoral, de evangelista, el don de profeta, el don apostólico, lo que sea, y no desarrollas un corazón de siervo, usted nunca va a ser el verdadero pastor, el verdadero evangelista, el verdadero profeta, el verdadero apóstol que Dios ha llamado a ser. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Por eso es que para ser formados como discípulos de Cristo, quinta respuesta, el servicio a Dios es esencial. Dale un fuerte aplauso a tu Señor. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto escrito, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Póngase en pie porque falta 3 minutos para la 1:15. Antes de que se vaya, quiero que pase el grupo de alabanza a este altar. Y levante sus manos, inclina allí su rostro, aleluya, concéntrese en la presencia de Dios mientras suene ese instrumental en el piano. Y levante la mano y dígale: Señor, gracias. Gracias por tu palabra, porque tú me estás formando como un verdadero discípulo tuyo, Jesús. A eso tú me llamaste, a que fuese tu discípulo y también a que yo hiciese discípulos. Por eso necesito primeramente ser formado por ti constantemente como discípulo, para que simultáneamente, a través de mis palabras, a través de mis actitudes, a través de mi ejemplo, siga yo formando discípulos para ti. Porque no tengo otra misión, Señor. Tengo una sola misión, la gran comisión que tú me has dado, de que yo vaya, que me mueva y haga discípulos a todas las naciones de la tierra. Así, con tu mano levantada, yo quiero hoy hacer un llamado a este altar. Mientras suene ese instrumental en el piano y se prepara el grupo de alabanza, y el llamado consiste en aquellas personas que quizás están por primera, por segunda, por tercera vez y que nunca han recibido a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Quiero que levantes tu mano. Quiero que levantes tu mano en señal de que hoy tú quieres abrirle tu corazón a Cristo, quieres recibirlo como Señor y Salvador de tu vida. Si nunca antes lo has hecho, levanta tu mano. Levanta tu mano.
en esta preciosa tarde, enseñarte que quieres entregar tu vida a Cristo para que puedas nacer de nuevo, porque es el paso inicial para ser formados como discípulos de Cristo. No podemos ser formados como discípulos de Cristo si primeramente no recibimos a Cristo. Alguien en este lugar, levante su mano. Levante su mano. Si alguien levantó la mano allá atrás que no lo veo y quiere recibir a Cristo, le voy a pedir que pase al frente. Si nunca antes lo ha hecho y no puedo ver su mano al fondo, solamente pasa al frente. Si tú has levantado la mano y quieres recibir a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador. Aleluya. Si ya todos aquí conocemos al Señor, hago un segundo llamado a este altar. Y es para aquella persona que quiere seguir siendo formado o formada como discípulo de Cristo. Para aquella persona que tiene dones preciosos dados por el Espíritu Santo, pero no lo están ejerciendo abundantemente como ellos quisieran ejercerlo, sino que han tenido posiciones, han tenido batallas espirituales, han tenido luchas en su vida y quizás no está avivado del todo ese don espiritual que el Espíritu Santo le ha dado. Este altar está abierto, no tengas temor. No tengas temor, porque tanto tú como yo necesitamos ser formados como discípulos de Cristo, no solamente en las áreas que hemos venido hablando en mensajes pasados, sino también en estas áreas, desarrollando un corazón de siervo como el de Jesús. Dios nos ha llamado a servir en su obra. De Génesis a Apocalipsis lo estableció desde el huerto del Edén, cuando puso a Adán y a Va a labrar el huerto y le dijo: fructificad la tierra y multiplicaos. Aleluya. Es un principio que corre de Génesis a Apocalipsis, el hecho de que Dios nos ha llamado a servir en su obra. Aleluya. Y no puedes seguir creciendo como discípulo a menos que tú dispongas tu corazón para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Es la forma. Por eso, mientras Jesús le daba la palabra, los enseñaba, los enviaba de 2 en 2, envió a los 70 para que sirvieran. Y así te ha enviado a ti. Te ha capacitado, te ha dado dones. No necesitas pedir nada más. No necesitas ni todo el dinero de este mundo. Solo necesitas un corazón dispuesto. Aleluya. Decirle: aquí estoy, Señor. Sin importar el precio que tenga que pagar, aquí estoy, Señor. Me derrito delante de tu presencia. Quiero pedirle al equipo de administración que vaya pasando al frente. Todos los que oran, los ancianos, y comiencen a orar y ministrar a estas vidas, porque Dios nos ha llamado a servir, iglesia. La misión es que te muevas, que pongas por obra lo que Él ha puesto en tus manos, porque ya lo diseñó. Aleluya. Aleluya. Mientras el equipo de administración comienza a orar por estas personas y el grupo de alabanza levante sus voces, ustedes allá atrás estiren su mano sobre cada uno de ellos. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré. Cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá grande es Dios. Cuán grande es Dios, y cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Aleluya, aleluya. Siento en mi corazón decirle esto, iglesia. Hemos venido aprendiendo en la primera respuesta a la pregunta que hacer para ser formados como discípulos de Cristo, y dijimos que el bautismo en agua es elemental. ¿Cuántos quieren seguir formando discípulos para Cristo? ¿Cuántos quieren seguir haciendo discípulos para Cristo? Los espero a todos este sábado 5 de julio en el bautismo para apoyar a los nuevos discípulos que se están formando. Dice Yaín y Mayeli que en la casa de ellos caben 4,000 personas. Traiga con usted a 500 cada uno. Los esperamos el sábado. Gracias, Padre, por este tiempo en tu presencia, porque en tu presencia encontramos todo lo que necesitamos. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a desarrollar un corazón de siervo como el tuyo, Señor, para poder seguir siendo formados como discípulos de Cristo. Que no seamos solo creyentes, sino también que seamos discípulos, para que siempre tú recibas la gloria y la honra, y tu pueblo diga una en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a tu Señor y un abrazo al hermano que tienes al lado.